Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al CIMAC. Mi nombre es Marcela Alfaro Córdoba, soy profesora de enseñanza en el Departamento de Estadística de la Universidad de California en Santa Cruz y estoy aquí para presentar esta segunda sesión de ciencia de datos. La sesión se compone de dos charlas cortas de 20 minutos cada una, incluyendo preguntas, y para finalizar tendremos la primera parte de un curso acerca de Shiny de 1 hora, de un mini curso. Empezamos con la profesora María Teresa Guerrero, quien nos acompaña desde México. La profesora María Teresa es licenciada en Matemáticas Aplicadas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, maestra en Ciencias de la Familia por el Pontificio Instituto de Estudios Superiores para la Familia Juan Pablo II, sede México, y maestra en Estadística Aplicada por la Universidad Anáhuac, México. También es doctorante en Ciencias Actuariales por la Universidad Anáhuac, México, y académica en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Su charla se titula Crimen en jóvenes mexicanos, un modelaje estadístico y cuantificación de riesgo. La presentación será de 15 minutos y luego tendremos 5 minutos para preguntas. Profesora, el micrófono es suyo. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Comparto pantalla. Déjenme reducir aquí. Pues, primero que nada, es para nosotros un orgullo poder participar en este seminario, en este Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias y compartir con ustedes los resultados de nuestra investigación, que se titula Delincuencia en jóvenes mexicanos, modelación estadística y cuantificación del riesgo. Actualmente en México, uno de los principales problemas tiene que ver con la inseguridad, la violencia y el crimen. Y nos hemos dado cuenta que los criminales comienzan con conductas delictivas cada vez a edades menores. El objetivo de nuestro trabajo es cuantificar el riesgo en los jóvenes de incurrir en estas conductas criminales, y para ello analizamos los resultados de la encuesta ECOPRED 2014 que se aplicó en México a jóvenes. En este trabajo, a diferencia de otros, consideramos por separado a los hombres y a las mujeres. Para hacer nuestro modelo utilizamos dos técnicas de clasificación estadística supervisada, que sería el análisis Chait y el modelo de regresión logística integrados con aprendizaje estadístico. Durante el proceso utilizamos la curva ROC y optimizamos el desempeño de la curva con validación cruzada para distintas técnicas para compensar el desbalance que teníamos en la muestra. Como resultado, obtuvimos un modelo que es una función lineal, precisa, parsimoniosa e interpretable de muy fácil evaluación. Y el modelo de clasificación final que obtuvimos para cada grupo de hombres y mujeres permite estimar el riesgo de que los jóvenes incurran en conductas delictivas en forma de una probabilidad con base en las variables que tienen que ver con su estilo de vida. Entonces, para quien no conozca, la ECOPRED es una encuesta que aplicó el Instituto Nacional de Estadística en México en el año de 2014. Se conoce como Encuesta para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia. Su cobertura fue a nivel nacional en 47 ciudades que, de acuerdo con el Programa Nacional de Prevención Social del Crimen y la Delincuencia y la Violencia, necesitaban de mayor atención porque presentaban índices muy altos de criminalidad. La muestra está formada por 40,366 jóvenes entre las edades de 12 y 29 años, de los cuales 20,614 eran hombres y 19,752 mujeres. Casi estaba balanceada 50-50. Como resultados del análisis exploratorio, utilizamos como variable de respuesta aquellas
respuestas que dan los jóvenes a las preguntas si han tenido alguna vez en su vida conflicto con la autoridad, ya sea que hayan sido detenidos o arrestados. Pudimos observar en la muestra que los hombres tienen una incidencia mayor en esta variable de respuesta, y el separar la muestra en hombres y mujeres permitió detectar que las mujeres arrestadas son las que presentan mayor incidencia de entre todos los grupos en varios factores de riesgo. Por otro lado, el análisis exploratorio también nos dio evidencia que en el caso de las mujeres arrestadas, para la mayoría de los factores, estas están iniciando a edades más tempranas en comparación con los demás. Y lo contrario sucede para la mayoría de los factores en la población que aún no ha sido arrestada. Los hombres son los que inician a edades más tempranas. En la población de arrestadas también vimos una clara dominancia estocástica de las mujeres sobre los hombres para varios de los factores de riesgos. Con respecto al análisis Chait, el análisis Chait permite detectar aquellas variables que presentan una mayor interacción significativa con nuestra variable de respuesta. En esta gráfica podemos ver, en el caso de los hombres, la variable que primero identificó el análisis Chait es el que consuman marihuana. Es la que tiene mayor interacción con la respuesta. Y aquí vemos la incidencia. En los hombres, el 9.8% de los encuestados respondió que sí habían tenido alguna vez en su vida problemas con la autoridad. Y de aquellos que respondieron que habían consumido marihuana, la proporción se incrementa al 37.9, es decir, sube casi 4 veces. Si a eso le aunamos que posean armas, la incidencia sube al 64.8 en este grupo, en los que poseen armas, han fumado marihuana, y el 64.8 ha sido arrestado. Si a eso le agregamos que tengan familiares que han sido o que están presos, pues sube a más de 3/4 partes. Por el contrario, el no fumar o consumir marihuana hace que la incidencia disminuya en 7.2. Y en aquellos que no tienen amigos arrestados baje al 6.8. En el caso de los hombres, hay varias interacciones que estas variables las usamos en el modelo de regresión logística y resultaron ser significativas. En el caso de las mujeres, al final, que ahorita se los voy a mostrar, son menos las variables que inciden, pero su influencia es mucho más fuerte que en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, la incidencia es del 2% sobre las mujeres encuestadas, son las que han tenido problemas con la autoridad o han sido arrestadas. Y si ellas además utilizan inhalantes como sustancia adictiva, pues la proporción sube muchísimo, al 39.2. Si a eso le agregamos el que posean armas, pues ya se va a las 3/4 partes. Por el contrario, si no utilizan inhalantes, baja al 1.5, y si tampoco consumen marihuana, baja casi a la mitad, al 1.1%. En el caso de las mujeres no resultaron significativas las interacciones en los modelos de regresión logística. Entonces, los modelos de regresión logística como predictores utilizamos a esas variables y las interacciones que fueron detectadas por el algoritmo Chait, así como algunas otras que reporta la literatura especializada en el tema de delincuencia. Para ello ajustamos distintos modelos y usamos técnicas de validación cruzada para evaluar aquellos que tuvieran el mejor desempeño. Para eso usamos 3 esquemas de validación cruzada. El primero tenía muestras de entrenamiento del 80%, validación 20%. El segundo con 60% de la muestra como entrenamiento, validación 20% y de prueba 20%, y al final usamos un modelo en el que las muestras estaban balanceadas, en el sentido que, como ven que la incidencia es baja, pues al seleccionar al azar las muestras podría suceder que hubiera muestras en las que no observáramos la variable que queríamos medir, en las que hubieran respondido que sí habían sido arrestados. Entonces lo que hicimos es considerar a todos aquellos
la respuesta de todos aquellos jóvenes que habían respondido que sí habían sido arrestados y al azar seleccionamos la misma cantidad de aquellos que no habían sido detenidos o arrestados, lo que nos ayudó a que nuestras muestras estuvieran balanceadas. Después evaluamos las medidas de desempeño en todos los modelos, para todos los esquemas de validación cruzadas y usamos la técnica de el umbral minimax para determinar el punto de corte. Calculamos ya identificados los mejores modelos, las medidas de desempeño en la base de datos completa y hicimos un modelo con los coeficientes promedios obtenidos a partir de cada esquema de validación cruzadas. Como resultado, obtuvimos que tanto para los hombres y las mujeres, el modelo que tuvo mejor desempeño fue en aquel que se obtuvo en el de coeficientes promedio con el esquema de muestras balanceadas. Y estos son los puntos de corte minimax. Aquí es un ejemplo de una muestra de 100, donde aquellas probabilidades que el modelo estima superiores a 0.399 en las mujeres las clasifica como riesgo de que sean detenidas, y en los hombres con un punto de corte de 0.49 obtenido a partir del umbral minimax los clasifica como verdaderos positivos, ¿no? Bueno, como no verdaderos positivos, como positivos. Los rojos son los verdaderos positivos y los verdes serían los falsos positivos. Igual acá los rojos que están por debajo de esta línea serían aquellos individuos que el modelo clasificó como que sí tenían una probabilidad alta de, bueno, como que sí hubieran cometido delitos. Sin embargo, perdón, al revés, aquí son los que clasifica como que no, y los rojos son los que en realidad sí están cometiendo delitos, es decir, son los falsos negativos, y los verdes son los que están clasificados correctos, serían los verdaderos negativos. Estas son las medidas de desempeño en los modelos finales, donde vemos que el modelo de las mujeres tuvo un mejor desempeño, con un área bajo la curva ROC de 88.13%, una sensibilidad del 80.56, especificidad de 80.91. Aquí pues son similares porque usamos el criterio minimax. Con respecto al poder discriminante, tiene un poder discriminante del 68.62 y una precisión de 80.9 en el caso de las mujeres. En los hombres también es bueno, sin embargo el de las mujeres fue mejor. Como modelos finales, estos serían los modelos con las variables que fueron significativas para la regresión logística. Y vemos que en los hombres la edad es un factor de riesgo, a mayor edad pues aumenta la probabilidad. Contar con un nivel alto de estudios es un factor de protección, ya que el signo de aquí es negativo. Y todas las demás son factores de riesgo. Aquí estas variables son binarias, con excepción de la edad y el nivel de estudios. Todas las toman valores 0,1. Y aquí son las interacciones que resultaron significativas, que son con la combinación de estas variables. En el caso de las mujeres, el modelo es más simple, considera menos variables. Son distintos los factores, hay algunos que son en común. Ahorita en una gráfica voy a comparar los coeficientes. Y igual en el caso de las mujeres, contar con un nivel de educación mayor es un factor de protección. En ellas, los inhelantes son los que el algoritmo Chait detectó como variable con mayor interacción y resultó ser significativa en la regresión logística. Entonces, en este cuadro se puede ver, comparar los coeficientes que resultaron en ambos modelos para cada grupo. Con rojo están los de las mujeres, con azul los de los hombres. Entonces, aquellos factores que presentan en común son estos: el contar con amigos arrestados, elaboración de graffiti, tener relaciones sexuales a edades tempranas, posesión de armas, alcohol hasta la ebriedad, tener familiares presos y consumo de marihuana. Esos serían los que son en común.
Los que solo vimos en mujeres son el pertenecer a bandas, el consumo de inhalantes y solo en hombres, estos que están acá, marihuana, cocaína y sus interacciones. Estas serían las probabilidades estimadas por el modelo, donde vemos que en las mujeres arrestadas, que son las rojas, pues hay una mayor variabilidad. Con respecto a los hombres arrestados, los azules son los que no han sido arrestados y se ve el fenómeno contrario. Los hombres tienen mayor variabilidad. Y todos estos valores aquí son los que el, el modelo identifica con probabilidades altas, pero que no han sido detenidos. Como conclusiones, pues encontramos que varias de las variables reportadas por la literatura las pudimos identificar en nuestro estudio, como es el ser varón, consumo de alcohol y marihuana fue algo que se presentó tanto en hombres como en mujeres. En el caso de las mujeres, exclusivamente los inhalantes; en los hombres, consumo de cocaína y alucinógenos; contar con amigos arrestados, y bueno, estas son las que salieron en la regresión. Entonces, como conclusiones, vimos que la participación de las mujeres arrestadas tiene prevalencias especialmente altas en los factores de riesgo, que también la asociación entre las conductas criminales o delictivas son más fuertes en las mujeres arrestadas, en las mujeres, que en los hombres, por lo que les decía que el efecto es mayor. Y identificamos factores de riesgo importantes que afectan a ambos grupos y que, como decía, que en las mujeres es más fuerte su influencia. Para las variables más significativas identificadas por el CHAIS, tenemos consumo de marihuana en los hombres, uso de inhalantes en las mujeres, y el hacer el análisis por separado, a diferencia de otros estudios, nos permitió obtener distintos modelos. Y para las mujeres vimos que el modelo tuvo mejor desempeño que el de los hombres, y una de las contribuciones más importantes de este trabajo es que da un criterio o una medida del riesgo que tienen los jóvenes de incurrir en conductas delictivas a través de sus hábitos o de sus costumbres. Estudios como estos nos ayudan a poder crear medidas de prevención, de educación y protección para beneficio de la sociedad y para poder prevenir este tipo de conductas delictivas. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesora. Ahora pasamos a preguntas. Tenemos 3-4 minutos para preguntas. Si gustan, pueden usar el chat o pueden postear sus preguntas en UCR Global. Mientras tanto, yo tengo una pregunta, profesora. Sí. No acerca específicamente del modelo, sino acerca de su uso. Hay mucha investigación acerca de ética en justicia criminal, y ha habido un esfuerzo por no hacer profiling. Profiling significa usar modelos que no son necesariamente causales para encontrar factores de riesgo, como los que usted está usando, pero el problema es que cuando no usamos ninguna herramienta de causalidad, tal vez estamos señalando los factores equivocados cuando estamos catalogando de población en riesgo. Sí. ¿Cómo puede usted asegurar que su modelo puede ser, digamos, éticamente utilizado en este contexto? Bueno, en los modelos de regresión logística no da causalidad. Lo que vimos es que en estos grupos, todos los que respondieron afirmativamente tienen en común esos comportamientos, ¿no? Y vimos, por ejemplo, algo que sale también en análisis descriptivo es las edades. A mí en lo personal me sorprendió que en las mujeres arrestadas se observa un comportamiento contrario a las que no han sido arrestados, ¿no? Donde los hombres son los que están iniciando edades más tempranas, y en el caso de arrestados son las mujeres las que están iniciando edades más tempranas. Entonces siento que eso es un foco rojo. No es tanto como causalidad, sino poner atención en esos
factores que están mostrando que hay una diferencia en el comportamiento en esos grupos y que al haber empezado a edades más tempranas los llevó tal vez a estar a tener hábitos que puedan acabar en conductas delictivas. No significa que los no arrestados no las presenten, pero sí en común vimos que los que han sido arrestados iniciaron a edades más tempranas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? No tenemos preguntas. Bueno, muchas gracias de nuevo, profesora. ¿De qué? Gracias a ustedes. Seguimos con